¿Está botando todo, loco? ¿En serio? Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy pero muy bien. Y regresamos a Valheim, a una nueva actualización, Air I Home, Hogar y Hogar, que agrega bastante cositas nuevas, especialmente en lo que es comida, construcción, decoración y una que otra cosita interesante en tema de arma y armadura. A ver, está cayendo la de Cristo. Wow, pequeño tirón. Vamos a descansar. A ver si pasa la tormenta y de paso se hace de día. Ok, la tormenta ni huevos pasó. No pasó nada. Ok, día 265. Sí que le he echado días. Wow, este trofeo lo han cambiado, ¿no era así? Este es el jefe tuétano, pero no era así. Está guapísimo, me encanta el diseño. Encima tiene movimiento y todo. Me agrada. Este creo que sigue igual. La cabeza del ciervo. No sé si es un pequeño más es un poco más pequeña. Esto sigue igual. La cabeza del dragón. Bueno. A ver. Temas de construcción. Vamos a poner el mazo. Aquí podemos ver. A ver, esto no. Esto no. Pila de leña. Esto sí. Pila de leña de la madera noble. Esto es nuevo. Pila de piedra sí. Pila de carbón. No me acuerdo si estaba antes. Creo que no. Creo que es nuevo esto también. Esto no. Esto no. Cofre de tesoro. Esto sí me parece que es nuevo. Pila de moneda es nuevo. Montón de moneda es nuevo. Mesa de cartografía. Esto sí es nuevo. Elaboración. Ok, esto ya estaba. Estación de cocina de hierro. Esto sí no estaba. Es lo mismo que esto, pero parece que podemos colocar más cantidad. El caldero sí estaba. Esto no estaba. Especiero. Mesa de carnicero tampoco estaba. Cacerolas, que son mejoras, ¿no? Horno de piedra no estaba. Bueno, el banco de trabajo sí. Estante de herramientas. Esto sí estaba. Estos son todas las mejoras de la forja. Soporte de herramientas, horno de fundición, esto estaba, todo esto estaba. Tema de construcción. Estoy viendo que aquí, suelo de rejas, esto sí no estaba. Suelo de rejas. Muro de cristal. Encima ese cristal lo obtenemos de los golems. Hacete un muro de cristal. Una casa con este muro. Que debe estar guapo. Pero cuesta un huevo obtener ese recurso. Encima los golems son más duros que te cagas. Ahí sí, hay un par de piezas nuevas. No sé si me ha desbloqueado todo realmente. Esta cama estaba. Taburete. Trono de cuervo. Trono de piedra. Creo que de piedra no estaba. ¿Qué más tenemos por aquí? Alfombras, carteles, brasero colgante, antorcha y hierro. Azul. Azul creo que no había. Sí había verde, pero azul creo que no. Esto sí. Esto de hierro. No recuerdo si de hierro. Es que hace tanto que lo juego. A ver, tanto. Le dimos masita al juego, me acuerdo, todo febrero. Y no sé si parte de marzo. Creo que fue todo febrero. Y desde ahí que terminé la serie, hice un par de tutoriales y no lo toqué más. Quedó exactamente tal cual como lo había dejado. A ver, vamos a lo principal. Vamos a la mesa de trabajo. A ver, ¿acá hay algo nuevo? Acá no hay nada. Esta mesa de artesanía todavía no hay nada. A ver, en esta parte, banco de trabajo, túnicas, flechas gélidas, obsidiana, ponzoñosa de madera. Esto sigue siendo exactamente igual. Capa de piel de ciervo, creo que estaba. De lino no recuerdo si había. Creo que no, de lino. Me parece que esa es nueva. De log sí, de troll también, de lobo también. Agregaron montura. Agregaron fucking montura de logs. Por fin tiene una utilidad. Un escudo de tofe de hueso. Está guapo. A ver.
Creo que debe ser inferior a este. Blindaje de escudo 60. Este tiene, el de hueso tiene 32. El que llevamos es el mejor. Pero bueno. Igual voy a tratar de crearlo. Por lo menos para ver el diseño. Lanza de sílex, nada más. Lo que más me interesa es el escudo, la montura. Y nada más. El escudo y la montura. Y aquí en la forja, ¿qué tenemos nuevo? ¿Tenemos algo nuevo? Bronce, hierro, hacha de metal, hacha de bronce, hacha de guerra de cristal. Ululú. Esto es nuevo también, hacha de guerra de cristal. Y de cristal, plata, madera ancestral, creo que tengo de todo. Casco dracónico, al final nunca me pude hacer el puñetero casco este dragón porque había un bug y era súper, pero hiper baja la probabilidad de que te dropen el trofeo de dragón. Tengo uno. Sé que las futuras actualizaciones que pusieron a cuando lo jugamos, lo arreglaron eso y ahora es más probable que te toque un trofeo de estos, pero en su momento no me lo pude hacer. Algún día tendría que ir a la montaña de nuevo a ver si me dan el trofeo. A ver, algo nuevo. Cuchillo de carnicero. Esto no recuerdo si estaba, pero medio como que me. Esto está aquí. Escudo de aros. No hay mucho más. La verdad que me está interesando, ¿eh? Espada. A ver, si pusieron un hacha de cristal. ¿Por qué no pusieron espada y eso? Bueno, hacha de de cristal. A ver, necesitamos 10 cristales. Voy a hacerme esto. Vamos a hacernos el hacha. Vamos a hacernos el escudo de hueso. Más que todo para ver el diseño. La montura de logs. Obviamente vamos a... No me acuerdo si había dejado domesticados unos logs. Sé que domestiqué, pero no sé qué pasó con ellos. Voy a ir a ese lugar y a ver si los podemos montar. Y vamos a ver el tema de la nueva construcción, que es básicamente lo que es cocina. No me voy a poner a tema de creación, a ver qué nuevas piezas tenemos para crearnos una casa, porque tenemos ese bloque de cristal que llama un poco más la atención. Pero a ver, te pide 2 de cristal, que te toca las pelotas conseguirlo. Encima esta hacha me pide 10. Creo que tengo bastante cristal guardado, pero ahora vamos a fijarnos, espero tener todos los materiales. Necesito 40 de corteza y 10 de cristal. Las otras cosas las tenemos aquí. Los lingotes, así que vamos a ponernos en marcha. A ver, vamos a ir a buscar un cristal. Encima no me acuerdo dónde están las cosas ni nada. Cristal, madera noble, que yo creo que puse ancestral aquí también. Sí, aquí tenemos ancestral. Igual me pedía 40 o 20. Me llevo 50. Total, lo que sobra, sobra. Ahora, ¿dónde tengo cristal, gente? Sé que tengo cristal en algún lado, porque estuve reventando un montón de golem la última vez. Pero no tengo ni idea. Esto como está marcado, no creo que esté por aquí. Acá tenemos uno. Uno es uno. Lágrima de dragón. Esto es lo que te da el jefe final, que va. No tiene utilidad por ahora. Acá tenemos algo de oro. Ah, hay que ir al comerciante también, a ver si el comerciante tiene algo nuevo. Es que, mira, yo sabía que tenía cristal. Ok, tenemos cristal. Cristal y... ¿qué es lo que era? Lingotes de plata. Para hacernos el hacha esta. Hacha de guerra de cristal. Y 30 de plata. Ok, 30 de plata. Venga. Lleva demasiado peso. No me digas, hombre. A crear el hacha. ¡Oh! Bueno, a ver. Lo colocamos aquí y a ver qué dice. Es a 2 manos. A ver, está bueno. El diseño me gusta. No lo voy a negar. Está guapa. ¡Wow! Debe pegar unos pepinazos. Ah, mira.
Nos podemos cubrir, podemos rodar con ella. Eso sí, es un pelín lenta. A ver las estadísticas. Esta, tajante un 90. Y el mazo... Esto no tiene tajante, así que no vale. Tiene ataque de espíritu. Un 30. Este, un 20 de espíritu. Blindaje de escudo. No mucho más. Tiene tajante y espíritu. A ver, tajante 90, Así que guarda. Contundente 35 y escarcha 58. Tenemos 50, 80, 100 y pico en daño acá. Y acá tenemos 90, 100, 110, 120. Creo que tenemos un pelín más de daño en el hacha esta de cristal, pero muy poquitito. Ok, tenemos una nueva arma que me interesa. Eso sí, la voy a dejar en el 4, en el arco. Lo voy a dejar acá, siempre hay que llevar el arco. Es importante. Ahora, las otras dos cosas que me interesaban y las más importantes. La más importante de todas, la montura de Lox. Cuero, hilo y metal negro tengo. Y esto, madera, trofeos. Ah, trofeos de calavera no sé si tengo, gente, Eso sí, no sé si tengo. A ver, va a ser un video un poco cortito, no lo voy a hacer demasiado largo, no voy a hacer serie, porque la verdad el contenido que han agregado no da como para serie, solamente como para más decoración, más construcción, una que otra arma como esta, que estoy mostrando ahora, un escudo, la montura de Lox, pero no que yo haya leído, después me voy a fijar bien en el tema de la actualización, pero que yo haya leído así rapidito, no hay un nuevo bioma, no han puesto nuevos enemigos, nuevos jefes, ni nada. Después lo voy a chequear bien. Si hay algo extra que no pongo en este video, lo subiré seguro, pero si no, va a ser este único video de Valheim hasta nuevo aviso. Estamos buscando huesos y de estas. De estos eran 3, ¿no? Si no... Shit. Si no vi mal. Creo que decía 3. 3 huesos tengo aquí. Creo que eran 10, pero llevo 20 por las dudas. Sé que ya estoy medio petado, pero no importa. Che, en serio, la hacha está buena, Me gusta. Me gusta que tenga lucecita. Ok, ¿y qué más era? Metal... Ah, madera. ¿Y esto? Cuero. Ok, entonces, ya que entro a buscar el... Tengo que buscar cuero. Ay, qué cabeza de chorlito. ¿Y qué más tenía que buscar para esto? Bueno, me lo llevo todo. ¿Qué más tenía que buscar? Hilo. Hilo tengo aquí. Hierro negro tengo aquí. ¿Y qué más me falta? Ah, madera. Shit. Cabeza de mosquito. Cerebro de mosquito. Ok. También era una puta mierda. Y... No agafaste nada. Ahora sí. Yo creo que ya tenemos para construir las dos cosas. Me falta el hierro negro y nada más. Pero vamos a chequearlo primero. Primero lo primero. A ver. La montura. Me falta hilo y metal negro. Eso me da igual. El escudo de hueso. A ver, construirlo. Que tiene buena pinta, aunque no es mejor que el escudo que tenemos. Hierro negro. No me acuerdo cuánto pedía. Me llevo 17. Demasiado pesado, me imaginé. Y un poco de hilo. Y ya vamos petadísimos. No me puedo ni mover. Ok, montura de Lox. Construimos. Nice, tenemos la montura. Vamos a dejar las cosas que no nos interesan. Esto en su lugar. No vamos a desordenar tanto. ¿Esto cuánto me da? Ahora estoy viendo ahí unos nuevos iconos en los temas de lo que es alimento, Hay como un tenedorcito, algo. No sé si varía algo más. Este me da bastante estamina. Este me da 5.
11, 14. Este y este. Así tenemos más estamina para andar y no hay ningún inconveniente. Vamos a dejar las demás cositas. Voy a ir directamente para el vendedor. A ver si tiene algo nuevo. Por las dudas. Ah, tenemos que ver el escudo. A ver. Está guapo. El diseño es guapo, no lo vamos a negar, ¿eh? El diseño está guapo, guapo. Aunque no es mejor escudo que el que tenemos. Así que se queda aquí. Por el momento, claro. Vamos a dejar los huesos, vamos a dejar el cristal. Huesos tenemos por aquí. Madera aquí. Esto aquí, a ver, dejo el cristal por aquí. Ya fue. Y una piedra, bah, me da igual. Te la regalo. Dejo esta espada porque ya me está dando peso de más que no es necesario. Sí voy a agarrar dinero por las dudas. Ya ni me acuerdo si era mucho o era poco esto. Y creo que este era el portal que me llevaba el comerciante, a ver. Ok, sí, era el portal que me llevaba el comerciante que habíamos hecho. A ver, ¿vende algo nuevo el loco este? Esto lo tenemos, la diadema la tenemos, esto lo tenemos, caña, cebo, piedra, trueno. Esto sí es nuevo. ¿Pero para qué sirve? Piedra del trueno. Comprar. Me desbloqueó algo. Me compro otra por las dudas. ¿Y eso dónde lo construyo, loco? Decoración no. Construcción no. Aquí está. Obliterador. ¿Qué carajo es esto? Necesito forja. Ok, vamos a ir a construir esto. Voy a construir la estación de cocina. Y toda esta parte, el horno de piedra. Y a ver qué nuevas cositas nos desbloquean con eso. A ver, estamos aquí de nuevo. La preguntonta. Cadena, hierro, necesito una forja. Estaño. ¿En serio? El especiero me pide un montón de cosas. Nabo, seta, zanahoria. A ver. Sé que tenía un huertito por aquí. Esto me da semillas de zanahoria. Esto me da zanahorias. ¿No tengo nabos? Sí, aquí tenemos un par de nabos. Ok, yo para construir el especiero ese. A ver, cerramos por aquí. Este también. No sé para qué cierro esto, si voy a tener que volver. Ahora, mi preguntonta de nuevo. Esto. Necesito 4 de cobre y 8 de hierro. ¡No tengo cobre! ¡No me jodas! No me jodas. En serio, tengo de todo, ¿eh? O por lo menos bastante de todo. Pero no tengo cobre. Holy moly shit, gente. Vaya tocada de pelotas. Bueno, igual voy a ir a buscar. ¿Qué pasó acá? Acá me reventaron. ¿Acá me rompieron algo? No me jodas, acá estaba el molino. Hijos de su puta madre. Hijos de su puta madre. A ver, el alto horno estaba aquí. No sé quién me lo reventó. What the fuck. Uy, justo guarda partida, ok. Y aquí estaba el molino. Algún bicho mierda me lo reventó. Ok. Ahí está el molino, ahí está el alto horno. Igual que es raro que me haya foto eso y nada más. Acá tenemos algo de carbón. ¿Se está haciendo de noche ya? ¿En serio? A ver. No, mierda. Bueno, no importa. Esto déjalo aquí.
A ver, a ver. Bueno, me voy a tener que ir a buscar un poco de cobre. Y ahora regreso. Ok, gente. A ver. Aquí ya estoy haciendo un par de lingotes. Que se vayan haciendo los que quedan. Primero lo primero. Me voy a hacer una forja aquí adentro de base. Así me permite construir las demás cosas cerca y no tener ningún inconveniente. Así que vamos a colocarla ahí mismo, me da igual. Y ahora, primero lo primero, quiero construir esto: 4 de cobre, 4 de hierro. 4 de cobre, 4 de hierro. Ok. Esto lo puedo reparar. Reparo todo por las dudas. 4 de cobre, 4 de hierro. A ver. ¿Qué hace el...? Fuera de acá. ¿Qué hace un jabalí acá dentro? Ok, esto sigue haciendo. Sí. 2, 4. Ahora sí me deja hacerlo. Ah, es 8 de hierro. Mala mía. 8 de hierro, 4 de cobre. Ok, 4 más y ya está. Perfecto. Vamos a construir esto. Que a ver qué es. Que no tengo la más pálida idea. ¿Para qué si...? What the fuck? ¿Qué es esto? A ver, lo vamos a colocar aquí afuera. Es que... lo voy a colocar de este lado. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Vacío. ¿Y? No hay ninguna descripción de lo que diga que lo que es, ¿no? Es que no tengo ni idea. No tengo ni idea. El diseño no está mal, pero no tengo ni idea para qué. Si es como un cofre o qué carajo es esto. Debe ser para algo en especial por el nombre. Es raro que tiene. Obliterador. Pero ni modo, ni idea. Ni fu ni fa. Ok, a ver, lo siguiente. Vamos a tratar de ir un poquito rapidito. Cadena y hierro. Cadena... estoy seguro que tengo. Eso sí estoy seguro. Cadena tenemos aquí. Ok. Y ahora tenemos que buscar algo de hierro. Ok, a ver. Oh, esto es bastante grande, ¿eh? Vamos a colocar uno ahí. A ver, ¿qué más tenemos? Especiero. Esto no lo podemos hacer ahora. Me faltaría... madera normal. Ancestral. Ok. A ver, vamos a buscar. Ahí dejé tirado un lingote porque no podía más por el peso y me quedé sin estamina. Me había olvidado que tenía carga el juego este. Ok, 2. No tengo... A ver, te voy a dejar a vos aquí, a vos también. A vos también. Esto lo voy a acomodar luego. No quiero perder tanto tiempo con esto. Ya estoy perdiendo... Perdí un huevo de tiempo en ir a buscar algo de cobre. Y madera normal era, ¿no? Aquí tenemos algo, la mitad. A ver, ¿me alcanza? No me alcanza. ¿Qué me falta? Ah, porque es 4 de madera noble. Agarré 2 solamente. Me llevo un poco más, me da igual. Ya estoy petado de nuevo, me cago en la pirola. Ok, a ver. Construcción. ¿Qué me falta? Núcleo de madera. No me toquen los huevos. Que voy a estar 3 horas aquí con la construcción. A ver, deja esto ahí. Núcleo de madera no sé si tengo, gente, ¿eh? Ahora que estoy pensando.
Sí, bueno, tenemos. Ok. Esto. ¿Qué es lo que es? Mesa de carnicero. Una mesa pequeña. ¿Y dónde? No me deja colocarla. ¿Por qué? ¿Qué va? ¿En el exterior? No, tampoco. Se ha colocado junto a la estación de trabajo. No se ha colocado justo. ¿Y a qué mesa? ¿A dónde va esto? Esto no va aquí. Ni a la forja tampoco. Pues ¿a dónde va? Caldero. Ah, es una mejora del caldero. Sí, es una mejora del caldero. ¿Y el caldero que me desbloquea alguna faceta nueva? Sopa negra, caldero nivel 2 y algo más. Sopa negra, ¿qué es lo que es esto? Equilibrio perfecto entre dulce y ácido. Me da 50 de salud y 10 de vigor. Medio como que menos la faceta esa. Pero... Ah, y un batido. Un batido era, ¿no? Batilodo. 10 de salud y 50 de vigor. Bueno. Ni fu ni fa. Ok, la mesa de carnicero es una mejora. No me percaté que lo decía. Una mejora del caldero. Y esto, el especiero, también es una mejora del mismo caldero. Vale, pasa que me pide setas, zanahorias, nabos y un par de huevillos de cosas. A ver, primero lo primero. Diente de león, zanahorias, setas, cardos y nabos. Creo que tengo todo. Diente de león, estoy seguro que tengo. Aquí tenemos algo. Diente de león. Cardos de estos. Que te pincha el cardo. A ver, voy a dejar estos lingotes que ahora no me sirven. Voy a guardar la madera porque no tengo espacio. Ok, esto lo dejamos aquí. Madera normal arriba. Y está abajo. Esto después lo voy a ordenar, me da igual. Vamos a buscar algo de zanahoria y nabos. Que esto estoy seguro que tengo aquí. No sé cuánto me pedía, 3 de cada me parece, ¿no? A ver, siguiente. ¿Qué me falta? 5 setas. Setas creo que tengo, ¿eh? Espero que sí. Si no voy a tener que dar una vuelta a buscar un par de setitas locas. Setas. No. Nope. Sí, señor. Menos mal. Ok, adiós. Especiero. Lo vamos a colgar por aquí. No lo voy a llevar a otro sitio. Si es que me deja, claro, ahora que estoy pensando, ¿no? Es una mejora del caldero, pero... No sé si me va a dejar por los trofeos que tengo colgados. Posición no válida. ¿Cómo que no válida? A ver. No puedo quitar... Vamos a quitar esto. Y ahora en teoría me tendría que dejar, ¿no? Pues no, te cagas, no tiene ganas. ¿Lo tengo que colgar el techo? No se ha colocado justo la estación correcta. ¿Cómo que no? Mejora de caldero, dice. Vaya, toca de pelotas. A ver, loco, si yo quiero colgarle el especiero acá, ¿por qué me estás obligando a que lo tenga que colocar al lado del caldero de mierda? Eso es lo que no me gusta. Que me obliguen a colocar las cosas donde ellos quieren. Aunque es una mejora. Me da igual. Cacerolas también es una mejora del caldero. Bueno, esto sí podría ser algo distinto. Horno de piedra.
No voy a colocar las mejoras porque las mejoras me van a desbloquear recetas y nada más. Y son recetas de comida y no estoy tan interesado, la verdad. Y no quiero seguir perdiendo tiempo con eso. A ver, voy a dejar todo lo que es el alimento y voy a juntar para hacer el horno ese. A ver, ¿de qué es el horno? Ok, a ver, ya tenemos para hacer el horno. Está lindo el diseño, ¿eh? Encima en donde me lo meto. Es que no me deja ponerlo. Lo vamos a dejar afuera por las dudas. No tendría que ponerlo ahí, pero me da un poco igual, la verdad. Hornear. No tienes nada que se pueda cocinar. Ok. ¿Es un horno? ¿Para qué? ¿Para hacer pan? ¿O qué? Y esto directamente es como el básico, pero con más ganchos. Nada más. No cambia mucho, la verdad. Yo pensé que iba a ser algo más. Seguramente cuando ponga las mejoras me va a desbloquear un par de recetas más, que serían las cacerolas estas y el especiero. Pero no lo puedo colocar. No sé en dónde puñeteras no lo tengo que colocar. Esto realmente no tengo la más pajolera idea para qué sirve. Y no hay mucho más. Eso sí, lo principal, que es lo que más me interesa. A ver, voy a dejar estos lingotes que tengo aquí. Lo que más me interesa. Esto lo dejamos aquí. Esto me da igual. Esta... Vallarcadas. ¿Vallarcadas? Permite a quien lo consume evacuar rápidamente cualquier comida y empezar de nuevo. ¿What? ¿Esto es nuevo? Eso no estaba antes, ¿no? A ver, ¿tengo la montura? Sí. Vallarcada. What the fuck? ¿Y esto? Cojones. A ver, vamos a probarlo. What? What? ¿Está botando todo el loco? ¿En serio? What? Ok, agregaron algo nuevo como para resetear lo que sería el tema del alimento y volver a empezar. Por ejemplo, en vez de esperar todo el tiempo hasta que se acabe y queremos utilizar, no sé, más comidas de estamina, por ejemplo, u otra cosa, lo reseteamos con esas vallas. Esas vallas me las dieron uno de los enemigos del bosque negro cuando fui a buscar el cobre. Este me da... Esto no me da mucho. Esto sí me da vigor. Esto sí me interesa. Vigor, vigor. ¿Y qué me da más salud aquí? 75, 80, 70, 70, 14. Vamos a ir con esto. Así tenemos más vigor. Y me voy a poner en marcha. Y vamos directamente a ver si encontramos a los logs, esos que domestiqué hace mucho. Una cosa más me olvidaba antes de ir a ver a los logs. La mesa esta de cartografía, no sé para qué es. Vamos a colocar una. La vamos a colocar aquí. Salió el cuervito Ugin. Con esta mesa puedes anotar y compartir tus exploraciones del... Ok, usa las herramientas para anotar tu progreso y echa un vistazo a este gran mapa para copiar lo que otros han explorado. La mesa está vacía. What? ¿En serio? La mesa está vacía. A ver, este es mi mapa, pero... La mesa está vacía. Apuntar. Ah, aquí apuntamos descubrimientos. No sé. Yo le estoy dando duro y parejo. No hay nada nuevo que copiar. Ok. Apunta tus descubrimientos en la mesa. Y yo... Ok, esto me imagino que es más para multijugador. Alguien, por ejemplo, ha descubierto el comerciante. Y en esta mesa, alguien que no lo haya descubierto, si lo apunta aquí, le va a aparecer en el mapa. Me imagino que debe ser algo por esos lados.
Y bueno, ni modo. Vamos a poner... Qué buena que está la hacha, especialmente de noche, que brilla un poco, ¿eh? Me encanta. Vamos a tirar para el tema de los logs. Ok, escudo. Adiós, mosquito mierda. Ya me había olvidado las llanuras que... Cada de pelotas que es este lugar. Creo que por aquí cerca era donde domesticamos los logs. No sé si estarán vivos, no sé si era por esta parte. Creo que era por esta parte. En esta, porque hay tantas llanuras, creo que era una de estas. A ver, me voy a poner en marcha. Si la encuentro, si encuentro los logs, los muestro. Si no, me iré para otra llanura. Sí. Esta es. Y aquí los tenemos en esta especie de cerco mierdoso que tratamos de hacer en su momento. Como para ver si se podían cruzar, me acuerdo. Por eso más que todo lo había hecho. Bueno. Para. ¿No están domesticados ahora? Tomar asustado. Fenombrar. Acariciar. Me quiere, está bien, pero ¿qué pasa? ¿Por qué dice que domar ahora? Domar asustado. ¿Asustado de quién? ¿Que se me van los logs? A ver, ya los había domesticado antes. No me atacan directamente. Ahora mi pregunta es, ¿cómo puedo... Bueno, ¿cómo puedo ponerle la montura? ¿Con qué quieres usar montura de logs? Con el log, por supuesto. Ahí tiene montura. Salmón te quiere. No quiero fenombrar. Lo podemos... Está asustado. A ver, no lo estoy manejando yo, o sí. No sé si lo estoy manejando yo o está andando solo, Por ejemplo, ahí atacó y yo no ataqué a ningún lado. A ver, vámonos de este lugar. A ver, quiero doblar. ¿Dobla? Sí se puede manejar, pero es un poco extraño. Pero podemos... Se puede. Mirá, mejora de habilidad cabalgar. Habrán... A ver, sé que no... No. Shit. No le puedo ordenar que ataque, por lo que estoy viendo. O capaz que sí, pero es con algún botón en especial. Pero sí lo podemos manejar. Es un pelín raro, pero sí se puede manejar. Ahí lo detengo. Ah, qué guapo. Lástima que la cámara no la pueda alejar un pelín más. Por fin le pusieron algo de utilidad, logs. A ver, ahí hago clic y sale nuestro personaje. O sea, con eso no podemos hacer que ataque. Con esto tampoco. Rueda de ratón salimos. Aquí cambio mis armas solamente, así que da igual. Con la F, la C... Estoy apretando por las dudas, gente, pero no. Nada de nada. No puedo ordenar que ataque, solamente ataca por él mismo. Bueno, pero por lo menos lo podemos montar. Estaría guapísimo que agreguen monturas para los lobos. Que los hagan un pelín más grande al diseño de los lobos y que se puedan montar. Que agreguen, no sé, algún lince o algo así en las nieves. Para la nieve estaría buenísimo. Está guapísimo, me encanta. Lo mejor de esta actualización. Las dos mejores cosas de esta actualización. El hacha y que podemos montar los logs. Qué grande. Porque después lo demás en tema de construcción medio como que... la verdad. Yo sigo esperando una actualización de enemigos. Que le den más valor a las zonas estas que todavía no están terminadas, obvio.
Pero bueno, está bastante bien. A ver, no me voy a quejar. Los locos se lo han currado el juego este, así que aplauso por los desarrolladores, en verdad, que es un juego 10 de 10. Y eso que le quedan bastante todavía. No te caigas. Clavamos freno justo. ¿Puedo hacer marcha atrás? No. Bueno, pero puedo girar aquí. Puedo girar. Ok. Bueno, gente, yo voy a seguir montando mi logs. Y vamos a aprovechar y vamos a dejarlo por acá. Un reencuentro con Valheim. Un juego muy querido por el canal. Pero es lo que hay. No hay realmente contenido para volver a hacer una serie. Podríamos hacer una segunda temporada, pero sería más de lo mismo. Y no me quiero cansar yo. Por lo menos por el momento. Así que nada, vamos a aprovechar. Vimos algunas cositas relevantes de esta nueva actualización. No hay mucho más. Igual voy a chequear bien después voy a leer bien la actualización a ver si hay algo más de relevancia que se me haya pasado por alto. Y si es así, lo mostraré en algún otro video. Y si no, lo dejaremos aquí hasta una próxima actualización importante de Valheim. Que realmente valga la pena. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado. Déjenle un buen y potente like si fue así, un dislike si no, en la parte de comentarios lo que quieran. Y nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos.